¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Gloria Fernández, soy coordinadora de SOMA en la empresa NATCLAR y en esta oportunidad vamos a llevar a cabo la capacitación de Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias. Por sus siglas lo conocemos en la organización como PREC. Ahora, ¿qué pasa con este PREC? ¿No? Resulta de que es un poquito diferente a los planes de respuesta a emergencias y contingencias que se elaboran para los otros servicios de la organización, ¿no? Como son, por ejemplo, las atenciones en clínicas, o las atenciones, o perdón, el trabajo en la sede administrativa, ¿no? Entonces, ustedes, como unidades empresariales, unidades mineras, se encuentran al interior de otra organización, ¿no? Que viene a ser la titular minera o empresarial. Entonces, eso nos vuelve ya ahora una parte de todo el universo de toda esta organización, ¿no? Entonces, porque somos contratistas y trabajamos dentro de su ambiente laboral. ¿Ya? Entonces, primero, ¿no? Hay que preguntarnos, ¿qué es un PREC? ¿Qué es un plan de respuesta a emergencias? ¿Para qué sirve? ¿No? En este caso, lo primero que tenemos que identificar son dos definiciones bastante importantes. El primero es de amenaza o peligro, que se define como el factor externo de un riesgo representado por el potencial de ocurrencia de un suceso, bien sea de origen natural, que es lo que vamos a evaluar el día de hoy en el PREC, o por una actividad humana, ¿no? Que es el análisis general de la amenaza o peligro. No es algo que puede ocurrir y nos puede ocasionar algún daño. Pero en este caso ya es un daño mucho más grande porque vamos a hablar principalmente de desastres naturales aquí dentro de este documento. Entonces, esta amenaza o peligro puede provocar una emergencia, puede poner a una organización, a toda una población en un estado de emergencia que se define como el daño sobre la vida, el patrimonio o medio ambiente ocasionado por la ocurrencia de este fenómeno natural o por ya la ocurrencia de que ya antes era potencial, no de peligro, pero ahora ya se sucede, ¿no? Muy bien, entonces para ello, para poder hacerle frente a la emergencia causada por alguna amenaza, se implementa un plan de respuesta a emergencias. Este plan de respuesta a emergencias tiene que incluir el antes, el durante y el después. Entonces estamos hablando acá de la prevención, de la actuación durante la emergencia y de la actuación después, ¿no? La mitigación de daños podríamos decir. ¿Mm? Entonces, ahora, este documento tiene que ser establecido dentro de un alcance, ¿no? Para el caso, siendo el comparativo del caso de clínicas, el caso de las unidades, de la unidad administrativa, su alcance ya se define únicamente en el universo de NATLAR, pero para el caso de las unidades mineras empresariales, es la empresa titular, como indica en esta diapositiva, quien es mucho mayor o tiene un mayor alcance que nosotros mismos, ¿no? Entonces, prácticamente el establecimiento de salud, bien sea tópico, bien sea policlínico, que se encuentre en la empresa titular, entra a formar parte del alcance de esta empresa titular. Muy bien. Entonces, el alcance puede incluir a los pacientes que vienen a ser atendidos al centro médico, al centro de salud. Incluye también a los trabajadores mismos, médicos, personal multifuncional, ¿no? Licenciados de enfermería, paramédicos, etc. ¿Ya? Incluye a los contratistas, incluye a los proveedores. En muchos casos, por ejemplo, se da la situación de la realización de monitoreos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que mandar a un proveedor, entonces ellos ya pisan el ambiente de trabajo de la titular y pisan aún más el ambiente de trabajo del personal de NATLAR en el establecimiento de salud. Entonces ya forman parte del alcance de un plan de respuesta a emergencias y contingencias. Las visitas como tal, ¿no? Entonces, este plan tiene que describir justamente hacia dónde va enfocado, ¿no? Es por eso que todos los planes de respuesta a emergencia cuentan con este cuadrito. En nuestro caso, como empresa contratista, nos vamos a enfocar principalmente en el ambiente donde desarrollamos nuestras actividades. En este caso viene a ser el establecimiento de salud. Si en caso desarrollamos actividades fuera del establecimiento de salud, también tienen que ser incluidas dentro de la descripción del alcance. ¿Ya? Ahora, procedemos a identificar las amenazas, ¿no? Dentro de cada sede que se encuentra dentro de alguna localidad, ¿no? Pueden existir diversas amenazas, una infinidad de amenazas. Más o menos se han revisado algunos planes de emergencia de algunas unidades mineras, por ejemplo, ¿ya? Y se han identificado estas amenazas. Por ejemplo, tenemos la amenaza de incendio, tenemos la amenaza de accidente de trabajo, tenemos la amenaza de sismo. Ya tenemos la amenaza de sismo,
tenemos la amenaza de inundaciones, tenemos las amenazas de derrame de residuos biocontaminados o sustancias peligrosas. Este punto incluso se identifica para toda la organización de la titular minera, ¿no? Por ejemplo, porque ellos sí ya tienen situaciones de emergencia mucho más graves que el derramamiento de algún residuo biocontaminado que se tenga dentro del tópico mismo, ¿no? Los asaltos en carretera para estas situaciones o estas actividades que se realizan fuera del tópico, fuera de la unidad de salud. Tenemos los derrumbes, se han identificado también tormentas eléctricas, se han identificado granizadas y pueden existir muchas otras más amenazas, ¿no?, identificadas. ¿Dónde van a estar puestas esas amenazas? Dentro del plan de respuesta a emergencias y contingencias de la titular. Y es de esta empresa titular de la cual nosotros debemos guiarnos para poder elaborar nuestro plan de respuesta a emergencias y contingencias. ¿Se dan cuenta? Porque somos una partecita de todo el universo, de toda esta otra organización, ¿ya? Muy bien. Dentro de este plan de respuesta a emergencias y contingencias se establecen 3 niveles de emergencia que tienen que diferenciarse de manera muy clara. Tenemos el nivel 1, que lo vamos a colorear de un color, lo vamos a poner de un color verde, que es el nivel de emergencia más pequeño, ¿no?, que nos indica que son eventos con bajo potencial de daño y no requieren de personal especializado para poder atenderlo, ¿no? Estamos hablando aquí, por ejemplo, de los casos de incidentes laborales, ¿no? Entonces, un incidente laboral podría ser catalogado dentro de un nivel de riesgo o un nivel de emergencia tipo 1. ¿A quién se puede comunicar acá? Se avisa al jefe de unidad y también se avisa a la coordinación de SOMA, al área de SOMA. Entonces, es algo muy leve en realidad que sucede y que se puede corregir en ese momento y que puede evitar que esta emergencia se repita o pase a un nivel 2. Ahora sí, hablamos de nivel 2 que lo hemos puesto de un color amarillo. En este caso son eventos que sí requieren de personal especializado, como por ejemplo los brigadistas o de recursos externos, ¿no? Hasta podríamos llamar a los bomberos o podríamos llamar a rescatistas, ¿no?, alguna brigada de rescate que se tenga, ¿no? Entonces, en el nivel 2, para la organización se tiene que activar algo llamado comando de emergencia. Este comando de emergencia, así como existe en NACLAR, también tiene que existir dentro de la empresa para la cual estamos laborando. Entonces, estamos hablando que estamos trabajando dentro de alguna titular minera como Buenaventura, o estamos trabajando para, la unidad empresarial de TASA, ¿no? Entonces, ellos también van a contar con un comando de emergencia para la atención de su nivel 2 de emergencia. Muy bien, y luego pasamos al nivel 3, que ya son eventos que exceden los recursos de la organización, exceden los recursos de la empresa titular incluso, ¿no? Entonces acá sí ya vamos a necesitar convocar ayuda externa, como son los bomberos, de repente policía, de repente brigadas de rescate especial, ¿no? Y para los niveles de emergencia 3, se activa ya no el comando de emergencia, ya no solamente los jefes de unidad o el conocimiento de la misma unidad minera, sino ya se activa un comité de manejo de crisis. Este comité de manejo de crisis existe dentro de NACLAR y también existe dentro de la organización de la empresa titular, ¿ya? Entonces, comando de emergencia y comité de manejo de crisis son dos organizaciones o dos ordenamientos de personal que tienen toda organización en realidad. Muy bien, para el comando de emergencia hemos dicho que se activa el primer nivel, se activa cuando se tiene emergencias de primer nivel y de segundo nivel. En este caso vamos a hablar de nuestro comando de emergencia, pero recuerden, el comando de emergencia también se tiene estipulado para la empresa titular, ¿ya? ¿Quién conforma nuestro comando de emergencia? Tenemos la base, que viene a ser nuestra brigada contra incendio, todas nuestras brigadas, como son la brigada contra incendio, puede ser la brigada de primeros auxilios, la brigada de evacuación y la brigada de control de derrames, ¿ya? Se puede activar el jefe de las brigadas, que en este caso podría ser para las unidades mineras y las unidades empresariales, una combinación entre el personal del tópico con el personal de la misma titular, ¿ya? Se activa el área de SOMA en conjunto con el área logística o el área de bienestar social en caso se requieran recursos adicionales para poder atender las emergencias desde un segundo nivel, y también llega conocimiento de la gerencia de calidad. Todo este organigrama que ustedes ven es la conformación del comando de emergencias, ¿ya? El comando de emergencias tiene que tener conocimiento de todo este plan de respuesta a emergencias y contingencias.
Y acá abajo hemos puesto algo muy importante, ¿no? Hemos señalado que las brigadas que están mencionadas acá tienen que ir en combinación con las brigadas de la titular, de la empresa titular. Un error de tipeo ahí. Ya, pues, la combinación con las brigadas de la empresa titular. Muy bien. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, en las unidades, solamente el personal de la sede del mismo tópico conformará la brigada de primeros auxilios, y es lo que por lo general se hace en todas las unidades empresariales, en todas las unidades mineras, ¿no? El personal médico conforma únicamente la brigada de primeros auxilios, pero esto nada evita de que puede existir también un brigadista de evacuación dentro del tópico, o puede existir un brigadista de contraincendios, ¿no? Que esté entrenado para la utilización de los equipos de combate contra incendio, ¿no? Contra fuego, ¿no? Muy bien. Ahora, como les decía, ¿no? El comando de emergencia se activa para un primer nivel de emergencia y para un segundo nivel de emergencia, ¿ya? Ahora, es importante de que, como les hemos dicho, ¿no? Este comando de emergencia está hablando solamente de estos dos niveles de emergencia y hablamos para la organización. Pero en caso ocurra algún tipo de situación, como ya hemos visto los accidentes de repente o incidentes, estos no solamente se comunican a NATLAR, sino también tienen que ser comunicados a la empresa titular, ya, porque tienen que aplicarse las medidas de corrección, o tienen que verse las medidas de corrección o de mitigación por parte de ambas organizaciones. Ahora hablemos de las brigadas, ¿no? En este caso, la brigada de contraincendios tiene ciertas funcionalidades. En primer lugar, controlar los amagos de incendio, ¿no? Los fuegos que todavía se pueden controlar, el fuego en sus orígenes, ¿no? Utilizando los equipos de emergencia. Esos equipos de emergencia pueden ser los extintores, pueden ser detectores de humo, no podrían ser gabinetes gabinetes contra incendio, ¿no? Entonces, hay que inspeccionar también estos equipos de manera periódica y principalmente, ¿no? De manera periódica, para evitar cualquier deterioro de estos equipos, ¿no? Que pueda darse con el tiempo. Y como actividad 3, tienen que asegurar los accesos a estos equipos de lucha contra incendios, ¿no? Nada puede estar obstruyendo los extintores, nada puede estar obstruyendo los gabinetes, nada puede estar obstruyendo incluso los detectores de humo, ¿no? Se tienen situaciones en las que los almacenes están copados de cajas que evitan que el detector de humo pueda hacer o tener sus funciones de manera adecuada, ¿no? Entonces es importante que un brigadista contra incendios, o en este caso el mismo personal de la sede, si es que cuenta con esos equipos de emergencia, los mantenga libres. Luego tenemos la brigada de primeros auxilios, que en este punto ustedes sí son expertos, ¿no? Se tienen identificada por ahora, o en esta capacitación, 5 funcionalidades, ¿no? En primer lugar, realizar el triaje inicial, la coordinación con el jefe de brigadistas para la atención de los heridos, o la atención de casos de accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, aquí no solamente estamos hablando de los accidentes que pueden ocurrir dentro de las unidades mismas, ¿no? Que pueden ser los contratistas externos, que también están teniendo alguna situación de emergencia, ¿no? Sino también el mismo personal de NATLAR. Si el personal de NATLAR dentro de la unidad sufre alguna situación de emergencia, sufre algún accidente, entonces también tiene que ser atendido por esta brigada, ¿no? Proporcionar los primeros auxilios de emergencia al personal herido, asistir a las evaluaciones del evento, registrar y documentar las atenciones médicas, y finalmente realizar la inspección de los equipos designados como atención de primeros auxilios. Pueden ser las ambulancias, pueden ser los botiquines de primeros auxilios, pueden ser los maletines de emergencia, ¿ya? Puede ser la camilla rígida incluso también, ¿no? Entonces todos esos equipos que me van a servir para poder atender atender una emergencia van a ser considerados dentro de esta brigada. Tienen que ser inspeccionados por esta brigada, ¿no? Luego se tiene la brigada de evacuación, ¿ya? En este caso, los brigadistas de evacuación tienen que identificar que los sitios se encuentren completamente libres, ¿no? Entonces, un brigadista de evacuación tiene ciertas características para poder llevar a cabo su labor, ¿no? Se tiene que este personal tiene que salir al final incluso de alguna situación de emergencia, ¿no? No vaya a ser que al primer movimiento que se tenga por algún sismo, por algún temblor, el brigadista de evacuación sea el primero que sale de la sala, ¿no? No tiene que ser así. Entonces, para ello, estos brigadistas pasan ciertas evaluaciones especiales también. Dentro de sus funciones se tiene realizar la evacuación de los heridos durante el rescate,
¿no? Tiene que conocer los procedimientos de evacuación y rescate del personal, tiene que asistir a la revisión posterior del evento, tiene que identificar a todo el personal que haya evacuado después de la situación de emergencia, tiene que identificar que nadie se quede dentro del establecimiento, ¿no? Tiene que mantener al personal en la zona segura y también realiza la inspección de los equipos que facilitan la evacuación, como pueden ser el caso de las luces de emergencia, ¿no? Entonces, si una luz de emergencia está mal ubicada, tiene un mal direccionamiento, entonces esta luz no me está sirviendo, ¿no? Entonces, el brigadista de evacuación tiene que estar pendiente de estos equipos, ¿ya? Tiene que también revisar que las rutas de evacuación estén libres, no tengamos de repente sillas, no tengamos escritorios, no tengamos cajas que estén obstruyendo las salidas de emergencia, ¿no? Las rutas de evacuación. Otra de las labores también que tienen los brigadistas de evacuación es revisar que todos los armarios o todos los equipos que tengan más de 1,20 m, de 1,20 m hacia arriba, puedan estar sujetos a la pared o puedan estar sujetos al piso, ya porque dentro de un sismo, si estos equipos se caen, pueden, uno, obstruir las rutas de evacuación, o dos, le puede caer a una persona y puede provocar un accidente durante la evacuación, ¿cierto? Muy bien. Finalmente tenemos la brigada contra derrames, que es una brigada que necesariamente se tiene que tener en las sedes, en los centros de salud, debido a que tenemos ciertos insumos químicos que pueden derramarse, y también tenemos residuos biocontaminados, que pueden derramarse también, ¿no? Sin embargo, la brigada contra derrames dentro de las unidades mineras está mucho más enfocada y es mucho más grande, debido a que en esos sitios sí se tienen identificadas situaciones de derrame de relaves, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí el brigadista de derrame pues tendrá ciertas funcionalidades, ¿no? Como revisar las hojas en SDS, realizar el recojo adecuado de los residuos biocontaminados o de alguna situación de emergencia que involucre algún producto químico o algún residuo biocontaminado dentro de la sede, ¿no? Luego se tiene el tercer nivel de emergencia, donde indicábamos de que se activa el comité de manejo de crisis. Entonces, si vemos acá, estamos hablando del tercer nivel de emergencia, ¿no? Entonces, este nivel sí ya es lo más alto que se puede llegar, ¿no? Entonces, ya aquí estamos hablando de situaciones trágicas, ¿no? Entonces, algún sismo, un terremoto, por ejemplo, ¿no? O alguna situación en la que se lleva todo el tópico o se lleva parte de la unidad y pone en peligro a las vidas del personal, ¿no? No solamente el personal de salud, sino el personal también de toda la unidad. Entonces, un comité de manejo de crisis lo conforman ya las gerencias. Entonces, todas las cabezas de una organización conforman el comité de manejo de crisis. Como les repito, este comité de manejo de crisis no solamente se activa en NATLAR, sino también se activaría dentro de la misma unidad, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se tiene la gerencia de operaciones, la gerencia comercial, las gerencias de talento humano, de administración y finanzas, porque se van a requerir recursos para poder reconstruir o hacerle frente a estas situaciones de emergencia de nivel 3, ¿no? Se tiene que tener asesoría legal. La gerencia de calidad también participa acá como parte del comando de emergencias, que viene desde el nivel 2, ¿no? Y también puede llegar hasta el gerente general, ¿ya? Entonces, un caso particular que donde se ha dado la activación del comité de manejo de crisis ha sido en el caso de la pandemia. Entonces, donde se tuvieron que reunir todas estas gerencias para poder determinar los lineamientos o los pasos que NATLAR iba a seguir para poder brindar el servicio de manera adecuada, siempre velando por la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿no? Igual, un tercer nivel con más razón, un tercer nivel de emergencia, un evento de tercer nivel de emergencia, se comunica no solamente a NATLAR, sino también se tiene que comunicar a la misma empresa titular, ¿no? Este plan de respuesta a emergencias y contingencias también habla de las capacitaciones, tiene que estar incluida el entrenamiento del personal. Y aquí no solamente hablamos del entrenamiento del personal brigadista, sino también hablamos del entrenamiento general de todo el personal, ¿no? Entonces, para ello se tiene un programa de capacitaciones. Entonces, estén atentos a este programa porque son las capacitaciones que vamos a recibir durante todo el año. El día de hoy, dentro del mes de marzo, estamos recibiendo la primera capacitación del correspondiente PREC. En el mes de abril nos corresponden 2 capacitaciones, ¿ya? Y en el mes de mayo nos corresponde la capacitación de primeros auxilios, y luego en el mes de julio nos corresponde la capacitación de derrame de productos químicos y de residuos peligrosos, ¿ya?
Ahora, como también estamos hablando, también tiene que ser incluida la parte de simulacros, que corresponde al entrenamiento del personal. En el caso de Natler se han preparado 2 simulacros, o se están programando únicamente 2 simulacros. Uno, el de accidente de trabajo, y 2, el de derrames de productos y residuos peligrosos. ¿Ya? Esto debido a que tenemos una resolución ministerial que indica que no se pueden realizar los simulacros de sismo porque, bueno, podrían generar aglomeraciones, ¿no? Sin embargo, se tiene una excepción. Pueden existir más simulacros que sean dispuestos por la empresa titular. ¿Por qué? La empresa titular puede organizar un simulacro contra incendios. La empresa titular puede organizar un simulacro contra sismo. ¿Ya? Y esto no necesariamente va a decir que estamos incumpliendo la resolución ministerial, ya que esta resolución ministerial habla de los simulacros a nivel general. Entonces, si estos simulacros cabe la posibilidad de que generen aglomeraciones entre personas completamente distintas, ¿no? Completamente diferentes, entonces ahí sí estaríamos en un incumplimiento total de esta resolución. Pero en el caso de las unidades se tiene un mínimo de personal, ¿no? Y es más, se pasan todos sus controles de ese personal para asegurar de que se encuentren debidamente sanos, ¿no? Entonces, independientemente de ello, la empresa titular puede organizar más simulacros. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que estar en constante comunicación con la empresa titular, y la empresa titular nos tiene que proporcionar estos planes de emergencia, los que ellos organizan de manera general, para que nosotros podamos extraer la parte que es primordial para nuestro plan de emergencias, como es el caso de los simulacros. También en la parte de capacitaciones, nada le impide a la empresa titular que también genere capacitaciones para nuestro personal. Ya la empresa titular, como tiene diversos contratistas, puede organizar capacitaciones para prevenir cualquier situación de emergencia hacia nuestro personal como contratista. De la misma manera nosotros hacemos también en NATLAR, por ejemplo en las clínicas, que es así, viene a ser como nuestro universo, ¿no? Se tienen, por ejemplo, 2 contratistas, el de seguridad y se tiene el contratista de limpieza. A ellos nosotros también tenemos que incluirlos dentro de nuestro plan, y por ende también les brindamos ciertas capacitaciones, ¿ya? Entonces, ese mismo manejo se tiene que trabajar en las unidades. Ahora, para los equipos de emergencia ya hemos estado mencionando algunos al momento que hemos hablado de las brigadas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las luces de emergencia. Tenemos también los detectores de humo. Podemos tener los tópicos de emergencia, podemos tener los extintores, que pueden ser de PQS, de CO2, o si de repente la titular minera tiene algún otro peligro identificado que puede ser causal de provocar algún incendio, ¿no? Entonces también pueden incluir otro tipo de extintor. Se tiene como equipo de emergencia los botiquines de primeros auxilios, se tiene el kit antiderrame para casos de los derrames de productos químicos, se tiene la camilla con tabla rígida, se pueden tener los pulsadores, los pozos tierra, y en ese caso también podríamos incluir hasta la ambulancia, ¿no? Entonces, estos son los equipos de emergencia que nos sirven para poder hacerle frente a estas situaciones amenazantes. Ahora, dentro de este plan de emergencia también tiene que estar incluido el directorio, tiene que mencionarse el directorio de emergencias. Y para el caso de las unidades mineras, unidades empresariales, este directorio interno va a corresponder al directorio que la titular minera disponga, ¿no? Entonces, como indicamos acá, ¿no? Corresponde al directorio de la titular minera, ya para la cual se brinda el servicio. Acá dentro de este directorio tendrá que ir, por ejemplo, los números de los superintendentes de seguridad, tendrá que ir los números del personal del bienestar social de la misma unidad, tendrá que ir de repente los teléfonos a los cuales está asociado la empresa, los hospitales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya todos estos directorios tienen que estar, todo este directorio tiene que estar también contemplado dentro de su plan de respuesta a emergencias, y lo obtenemos del plan también de la titular minera. Pero NATLAR también tiene que contemplar dentro de su plan de emergencia al directorio interno, que en este caso vendría a ser todo el personal que puede conformar el comité de manejo de crisis y el comando de emergencia que previamente les hemos indicado, ¿no? Entonces todos estos números telefónicos también tienen que encontrarse ahí. Muy bien. Finalmente se tiene el flujo de comunicación de un evento de emergencia. Entonces hemos identificado las amenazas, ¿no? Dentro de nuestras amenazas estaban también contempladas al inicio estaban contempladas los eventos de accidentes, ¿no? Los eventos de incendios, etcétera, ¿no?
Entonces, todas las unidades mineras y las unidades empresariales tienen un flujo de comunicación un poco diferente a lo que se tiene con las sedes clínicas. Entonces, actualmente se tiene este flujo de emergencia en el cual el personal tiene que estar en constante comunicación con el área de telemedicina. Y para el caso de accidentes, tiene que comunicarle también al área de SOMA, ¿ya? Accidentes o incidentes. Esto con la finalidad de que pueda resultar en un agravio superior, ¿no? Entonces, este flujo también ustedes lo tienen disponible dentro de sus carpetas del SGI y también se debe tener disponible dentro de su plan de respuesta a emergencias y contingencias. Muy bien, ¿por qué se ha realizado esta capacitación? Debido a que esta semana ya toca la actualización, en realidad ya debió hacerse la actualización de sus planes de respuesta a emergencias y contingencias, que un poco los hemos estado dejando de lado debido a que tomábamos directamente el plan de emergencia de la misma titular. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que no siempre la empresa titular comunica de su plan de emergencia a ustedes, ¿no? A la empresa contratista, a NACLA, ¿no? Entonces es importante que ustedes en primer lugar lo soliciten para poder realizar estos planes de respuesta a emergencias y contingencias, ¿no? Y puedan pasar a la documentación aprobada de NACLA. Entonces, si se dan cuenta, este documento es de mucha importancia porque nos va a permitir hacerle frente a estas amenazas graves, ¿no? Y más aún si ya se tienen, más aún si estamos en un ambiente de trabajo que no es de nuestro total conocimiento, ¿no? Por ser el caso de la misma empresa titular, ¿no? Muy bien, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, alguna consulta, este es el momento. Los escucho.